Buenos días, jóvenes. Vamos a continuar con el tercer módulo del curso de Termodinámica 1, donde estamos aprendiendo a evaluar propiedades de sustancias puras. Por lo pronto, el tema de las mezclas lo veremos en otro curso, es decir, en Termodinámica 2. Hasta ahora hemos aprendido a usar las tablas de mezcla saturada, con más de un propósito, y hemos aprendido a utilizar las tablas de vapor sobrecalentado. Con respecto a las tablas de saturación, hemos visto que las podemos utilizar para decidir si nuestro estado está en la fase de saturación, está en líquido o está en vapor. Y si está en la región de mezcla, pues podemos determinar las propiedades de líquido saturado y de vapor saturado. Si el uso de las tablas de saturación indican que el estado está en la región de vapor sobrecalentado, pues tenemos que recurrir a las tablas de vapor sobrecalentado. Y ya hemos aprendido inclusive a interpolar dentro de las tablas y hemos indicado que no es recomendado extrapolar. Ahora veamos qué ocurre con la región de líquido comprimido. Esta es una región particular en el sentido de que el acceso a las tablas de líquido comprimido es bastante limitado. Para decidir que necesitamos evaluar una propiedad de líquido comprimido o de recurrir a una tabla de líquido comprimido, se debe satisfacer alguna de las siguientes características. A una temperatura dada, la presión es mayor a la presión de saturación. A una presión dada, la temperatura es menor a la temperatura de saturación. ¿Y dónde hacemos esa comparación? ¿O cómo podemos hacer esa comparación? A partir de la tabla de saturación. El volumen específico es menor que el volumen específico de líquido saturado a la temperatura dada o a la presión dada. Es decir, podemos comparar nuestro volumen específico. Lo que quiere decir esto es que esto es cierto. El volumen específico de líquido saturado es más grande que el volumen específico del estado en cuestión. Comparaciones similares a la del volumen específico la podemos hacer para otras propiedades específicas. Por ejemplo, si esto también nos conduciría a la región de líquido comprimido. Al igual que en la región de vapor sobrecalentado, en la región de líquido comprimido, temperatura y presión son propiedades independientes. Así que como se ven las tablas de líquido comprimido cuando tenemos acceso a una de ellas son bastante parecidas a las tablas de vapor sobrecalentado. Tenemos en un recuadro la presión y esta presión es común para todas las propiedades que aparecen en este recuadro. Así que para una presión dada a cualquiera de estas temperaturas, esta combinación de temperatura y esta presión conducen a definir el estado cuyas propiedades son las que acabamos de seleccionar. Claramente indica la diapositiva que estas tablas se refieren al agua y esa es una de las limitaciones a las que hacíamos referencia al inicio de la clase. Solo tenemos tablas de líquido comprimido para agua. No solo tenemos esa limitación, solo están las tablas de líquido comprimido disponibles para altas presiones. Aquí dice que para presiones de 5 megapascales hasta 50 megapascales, es decir, 5000 kilopascales en adelante. Y esto es cierto para el libro de Sengel, o las tablas que acompañan al libro de Sengel. Para las tablas que hemos proporcionado, la presión mínima para las tablas de de líquido comprimido es 4 megapascales.
Así que esa es otra limitante. Pero por ejemplo, nosotros hemos a lo largo de este módulo he hecho referencia a los casos del agua donde tenemos, por ejemplo, 20 grados Celsius de temperatura a una presión de 101 kilopascales. A estas condiciones el agua debe estar en la región de líquido. Sin embargo, de lo que hemos mencionado, a esta presión no tenemos una tabla de líquido comprimido. Y la pregunta entonces que debemos hacernos es, ¿cómo podemos evaluar propiedades de líquido comprimido si nuestro estado está ubicado a una presión en la que no tenemos tabla o inclusive corresponde a un fluido para el cual no tenemos tablas de líquido comprimido? Y aquí está la solución a esa dificultad. Hemos mencionado en los primeros módulos del curso, que la densidad de los líquidos depende grandemente de la temperatura. Esto es cierto para otras propiedades como la energía interna específica y la entropía específica, que todavía no sabemos qué es. La entropía la hemos mencionado, la hemos visto en las tablas, pero hemos indicado que vamos a trabajar con esa propiedad en el siguiente, o en el módulo 5, que tiene que ver con la segunda ley de la termodinámica. La entalpía específica es difícil eliminar la dependencia de la presión, pues explícitamente en su definición tenemos a la presión incluida. Pero ¿qué sugiero? ¿Qué dice este recuadro? ¿Qué interpretamos de este recuadro? El volumen de los líquidos, el volumen específico de los líquidos es principalmente función de la temperatura. La energía interna específica de un líquido es función principal de la temperatura. Así que bajo ese criterio, vamos a ver qué nos pregunta en el recuadro, cómo se pueden determinar las propiedades del líquido comprimido si no hay una tabla disponible. Bajo este supuesto, nosotros podemos, para la región de líquido comprimido, aproximar propiedades como volumen específico al volumen específico del líquido saturado a la temperatura dada. ¿Eso qué significa? Hemos indicado que algunas propiedades de los líquidos dependen de la temperatura y el punto del líquido saturado ya es líquido, así que asumimos que las propiedades en la región de subenfriado son similares a las de líquido comprimido siempre y cuando, a las de líquido saturado siempre y cuando estén a la misma temperatura. De igual manera, la energía interna específica de un líquido comprimido, si no tenemos la tabla, es aproximadamente igual a UF a la temperatura que conocemos. Así que para el caso del agua, donde tenemos agua a 20 grados Celsius y 101 kilopascales, donde claramente no tenemos una tabla de líquido comprimido, pero sabemos que ese estado está en esa región. Debemos entonces decir que el volumen específico para el agua a 20 grados Celsius y 101 kilopascales es aproximadamente igual al volumen específico del líquido saturado a 20 grados Celsius. Y siempre debemos aproximar usando la temperatura. Debemos recordar que las propiedades dependen de la temperatura. Un error común es que el estudiante haga esto. Esto está mal. Las propiedades en la región de líquido comprimido, si se van a aproximar a las de saturación, debe ser por temperatura. De la misma manera, para el caso descrito del agua, bien, veamos entonces cómo podemos aproximar
otras propiedades como la entalpía, donde decíamos que la dependencia de la presión estaba incluida en la definición de dicha propiedad. Así que vamos a suponer que tenemos un estado en líquido comprimido y necesitamos evaluar su entalpía. Así que tenemos T y P. Sabemos que es líquido comprimido. Necesitamos evaluar H, pero no tenemos una tabla de líquido comprimido. Así que siendo consistente con lo que hemos indicado, esto va a ser igual a U F a la temperatura dada más P por el volumen específico de líquido saturado evaluado a la temperatura T. ¿Cómo podemos? Esta sería una manera de aproximar la entalpía en la región de líquido comprimido. Vamos a ver qué ocurre si aquí a la aproximación que hemos definido hemos sumado y restado el producto de la presión de saturación por el volumen específico de líquido saturado. Ahora, ¿qué ocurre si combinamos este término con este término? De esa manera obtendríamos que H es aproximadamente igual a UF de T más la presión de saturación a la temperatura T por el volumen específico de líquido saturado a la temperatura T más la presión dada menos la presión de saturación a la temperatura dada multiplicado por VF de T. ¿Y qué representa este término que está acá? Esto representa la entalpía de líquido saturado. Así que H también lo podemos aproximar como HF a la temperatura T más la resta de la presión del estado dado por la presión de saturación a la temperatura dada por VF a la temperatura dada. Si recordamos de las tablas de saturación, VF es un número bastante menor a 1. 0.00 algo, 0.0 algo. Así que este número es un número pequeño. ¿Eso qué significa? Que si la presión no es mucho más grande que la presión de saturación, la contribución de este término es pequeña. Entonces, en esos casos donde la diferencia entre la presión del estado que tenemos y la presión de saturación no es muy grande, podemos hacer esto. Pues este término se hace pequeño. Si vamos a usar cualquiera de estas aproximaciones para evaluar la entalpía, sea la primera que definimos o la última, debemos recordar que HF y UF los vamos a encontrar en las tablas en unidades de kilojoule sobre kilogramo, mientras que el volumen específico lo vamos a encontrar en unidades de metro cúbico por kilogramo. Así que para que las unidades sean consistentes, la presión que utilicemos debe estar en kilopascales.
Al multiplicar una presión en kilopascales por un volumen específico en metro cúbico por kilogramo, vamos a obtener unidades de kilojoule por kilogramo. Y esas son las formas en las que podemos evaluar propiedades en la región de líquido comprimido cuando no tenemos unas tablas. Y acá en este recuadro vamos a resaltar esto para recordarle a los estudiantes que la aproximación se debe hacer por temperatura. Aquí están las maneras para obtener el volumen específico del líquido saturado y líquido comprimido en función de las propiedades del líquido saturado. Y cualquiera o estas dos son siempre válidas para el caso de la entalpía de los líquidos comprimidos cuando no tenemos tabla. Esta es una forma aproximada que supone que la contribución de este término es pequeña. ¿Qué debemos resaltar sobre las tablas de propiedades? Hemos hablado de la imposibilidad de medir la energía en forma absoluta. Esto lo hemos indicado en el módulo anterior y está recordado en este recuadro. Valores absolutos de la energía interna no pueden ser obtenidos. Al igual que para la energía potencial y cinética, se requiere de una referencia, en este caso de un estado de referencia. Eso que significa que las tablas de propiedades están basadas en un estado de referencia. Y decíamos que en los casos de la energía potencial que usábamos como ejemplo, debíamos mantener siempre la misma referencia, y si hacíamos eso nunca tendríamos problemas al resolver problemas de variaciones de energía potencial. Lo mismo ocurre con las propiedades de energía que obtenemos de las tablas, ya sea las proporcionadas por el profesor o las de los libros de texto. ¿Qué significa eso? Que si tenemos que evaluar, por ejemplo, U2 menos U1, o la energía interna específica del estado 2 menos la energía interna específica del estado 1, tenemos que buscar U1 en las tablas del profesor. Si ya usamos esas tablas, quiere decir que este valor está basado en las referencias de esas tablas. Entonces no vamos a ir a buscar esto en las tablas de Sengel, por ejemplo. Y no quiere decir que las referencias sean diferentes en las dos tablas. Podrían ser ligeramente diferentes las propiedades que encontremos. Entonces, lo mejor que podemos hacer es mantenernos consistentes con un conjunto de tablas. Siempre que usemos el conjunto de tablas de la misma fuente, no debemos tener problemas a la hora de evaluar propiedades. Todas las tablas de agua que están, por ejemplo, en el libro de Sengel, están basados en un solo estado de referencia, sean de saturación, sean de comprimido o sean de líquidos. Las tres tablas están basadas en el mismo estado de referencia. Y siempre que usemos las mismas tablas, no debemos tener ningún tipo de problema. Continuando acá con este repaso. Sugerencias para determinar la fase. Vamos a ver si P y P son los datos, entonces debemos ir, eso quiere decir que conocemos estas dos propiedades, debemos ir a las tablas de saturación. Siempre la tabla de saturación es el punto de partida. Entonces podemos tomar la temperatura y evaluar la presión de saturación a esa temperatura.
y después comparar la presión de saturación con la presión. Si esto es cierto, entonces estamos en líquido. Si esto es cierto, estamos en vapor sobrecalentado, y si esto es cierto, estamos en mezcla. Podemos tomar la presión y evaluar la temperatura de saturación a la presión dada y compararte temperatura de saturación. Si esto es cierto, estamos en vapor. Si esto es cierto, estamos en líquido. Y si esto es cierto, estamos en mezcla. La otra manera es cuando conocemos la temperatura o la presión y conocemos alguna propiedad específica. Es decir, la energía interna específica, la entalpía específica, el volumen específico o la entropía específica. Entonces debemos comparar esto. Usamos el volumen específico como ejemplo, pero esta comparación es válida para cualquier otro tipo de propiedad específica. Si este es el caso, estamos en líquido, en vapor. Si este es el caso, estamos en líquido. Y si este es el caso, estamos en mezcla, y este volumen específico representa un volumen específico promedio. Repito, hemos usado el volumen específico como ejemplo, pero podemos usar cualquier otra propiedad específica y compararla de la misma manera. Veamos este ejemplo. Con 1 kilogramo de agua a 20 kilopascales ocupa un volumen de 1.1989 metros cúbicos en la cámara izquierda de un recipiente dividido. La cámara derecha ocupa un volumen igual al doble del volumen de la cámara izquierda e inicialmente está al vacío, es decir, no tiene ninguna masa. Determina la presión y la energía interna específica del agua antes y después que la membrana de división ha sido removida y suficiente calor haya sido transferido de tal manera que la temperatura final es de 6 grados Celsius. Vamos a recopilar los datos. Tenemos masa de agua, 1 kilogramo. Volumen inicial, 1.1989. Y sabemos que la presión inicial es 2 kilopascales. Vamos a ver acá el esquemático del problema. Todo este cilindro va a ser considerado nuestro sistema, a pesar de que eso en este caso no es necesario. Sin embargo, si fuéramos a realizar un balance de energía sobre este ejemplo, esa sería la mejor manera de definir nuestro sistema. Así que esto que está acá es una membrana que inicialmente mantiene el agua separada de esta región de vacío. Y aquí están las características iniciales del agua. Una vez se rompa esa membrana, el agua intentará cubrir el volumen completo. No hay restricciones para que el agua no pueda migrar hacia la otra región. ¿Eso qué significa? Que al final del proceso el agua va a ocupar el volumen completo. De acuerdo a los datos del problema, el volumen de esta cámara representa, o la relación entre el volumen vacío y el volumen ocupado inicialmente es de 2 a 1. ¿Eso qué significa? Que al final debe ocurrir
de esto. Esto es igual al volumen inicial más 2 veces el volumen inicial. Al final, el volumen que va a ocupar el agua es 3 veces el volumen inicial. Es decir, el volumen del agua se debe triplicar. Y conocemos que la temperatura final es de 6 grados Celsius. Queremos la presión final y la energía interna específica al final del proceso. Vamos a suponer que de la manera que hemos definido el sistema es un sistema cerrado. Nuestro sistema abarca todo esto y acá va a ver, como indicábamos, masa moviéndose de la cámara izquierda hacia la cámara derecha, pero de la manera que hemos seleccionado el sistema, eso ocurre dentro de las fronteras del sistema. El volumen de nuestro recipiente es constante, así que podemos suponer que no hay trabajo de frontera. Igual, para efectos de lo que nos piden en este problema, esto no es tan relevante. Así que, ¿qué necesitamos? Necesitamos la presión final y U final. Esto es lo que yo llamo un problema de definición de estado. Para poder encontrar las propiedades del estado final, debemos intentar definir el estado final. Así que nuestra atención debe estar enfocada en definir el estado final. ¿Y qué conocemos del estado final? Directamente de los datos sabemos que la temperatura final es 6 grados Celsius. Pero una propiedad no es suficiente para definir el estado, así que debemos recurrir a la información que tenemos para definir nuestro estado final. Sabemos que al final del proceso el agua debe ocupar el volumen completo. Así que sabemos que el volumen final, usando como referencia la información que proporciona la tabla, va a ser igual a 3 veces el volumen inicial, es decir, 3 veces y cuál va a ser la masa final, 1 kilogramo. De tal manera que el volumen específico final es el triple del volumen específico inicial. Y con ese volumen específico y la temperatura podemos definir el estado final. Entonces, veamos que nos preguntan en el recuadro qué propiedad intensiva final se puede obtener con los datos proporcionados. Hemos visto que podemos encontrar el volumen específico final. ¿Será posible que solo con saber la presión final podamos determinar la temperatura final? Eso no lo sabemos. ¿En qué caso podemos, a partir únicamente de la presión, determinar una temperatura? En los casos donde la temperatura y la presión no son independientes, y eso ocurre en la región de mezcla. Así que para que la respuesta sea afirmativa para esta segunda pregunta, el estado final debe estar en la región de mezcla. Así que acá tenemos el volumen final y este es dividido entre la masa y el volumen específico final. Así que tenemos, esta combinación. La temperatura son 6 grados Celsius y el volumen específico es 3.5967 metros cúbicos por kilogramo. Tenemos dos propiedades intensivas e independientes. Ahora debemos decidir en qué región se encuentra ese estado. Necesitamos buscar P y necesitamos encontrar U.
Eso significa que debemos decidir en qué tabla vamos a encontrar esos valores. Y como decidimos en qué fase se encuentra ese estado, debemos recurrir a las tablas de propiedades. Perdón, en las tablas de saturación debemos comparar a 6 grados Celsius, VF 0.001 y VG es 137.65. Y debemos recordar que nuestro volumen específico era aproximadamente 3.6 metros cúbicos por kilogramo. Comparando con los resultados o los valores que obtenemos de la tabla, claramente podemos identificar que el volumen específico que tenemos está entre el volumen específico de líquido saturado y el volumen específico de vapor saturado. Eso significa que nuestro estado final está en la región de mezcla. Y si el estado final está en la región de mezcla, entonces la presión final es la que proporciona la tabla. Si el estado está en la región de saturación, ya podemos contestar la pregunta de la presión y decir que la presión es 0.935 kilopascales. ¿Qué debemos hacer para contestar la segunda pregunta? Necesitamos encontrar la energía interna específica en el estado final. Y para ello vamos a necesitar UF y UG. Sin embargo, conocer UF y UG no va a ser suficiente para determinar la energía interna específica. ¿Qué quiero decir con esto? Una vez que hemos identificado que nuestro estado está en la región de mezcla, sabemos que U va a ser igual a UF más la calidad por UG menos UF. Entonces, claramente de esta tabla podemos encontrar UF, UG y nos haría falta la calidad. ¿Y cómo podemos determinar la calidad? Con el dato conocido. Así que de esta tabla debemos recopilar el volumen específico de líquido saturado, el volumen específico de vapor saturado y la energía interna específica tanto de líquido saturado como de vapor saturado. De vuelta en las diapositivas ya hemos indicado que nuestro estado final está en la región de mezcla y que la presión debe ser igual a la presión de saturación. Estos son los datos de volumen específico de líquido saturado y de vapor saturado que veíamos en las tablas, con lo que identificábamos que nuestro estado estaba en la región de mezcla al indicar que nuestro volumen específico estaba entre estos dos valores. De tal manera que decíamos que la presión final era la presión de saturación, era 0.935 kilopascales, tal y como lo indicaba la tabla, y que para evaluar la energía interna específica necesitábamos definir la calidad que íbamos a hacer a partir de la propiedad que conocíamos, que era el volumen específico. Y eso conduce a este resultado que los estudiantes deben verificar. Una calidad baja, eso quiere decir que al final la mayoría de la masa es líquido. Una vez conocida la calidad, podemos utilizar la información de las tablas UF y UG con esa calidad para determinar la energía interna específica. Estos son los valores de energía interna específica obtenidos de la tabla. Sustituyendo la calidad encontrada, obtenemos que la energía interna específica en el estado final es igual a 86.8 kilojoules por kilogramo. Y con eso concluimos este ejemplo y vamos a concluir esta primera clase. Repito, este problema era un problema bastante sencillo donde
nos pedían propiedades en un estado y los problemas donde necesitamos evaluar propiedades, yo los denomino problemas de definir el estado. En algunos casos tendremos que recurrir a herramientas como balance de energía para poder encontrar una propiedad que nos ayude a definir el estado. Así que por lo pronto vamos a concluir aquí y continuaremos en otra grabación. Hasta la próxima.